¿Cómo supiste que tu pareja ya no estaba enamorada de ti? La verdad, al principio no quería aceptarlo, temía estar exagerando, pero creo que todo comenzó cuando estábamos en la cama juntos. Ella llevaba un tiempo sintiéndose mal. Por más que intentaba animarla, parecía que solo empeoraba las cosas. Siempre tiendo a sobrepensar y asumir que estoy haciendo algo mal, así que eso me pesaba mucho. Así que, en medio de esa situación, solo quería abrazarla. Pero ella movió mi brazo y se dio la vuelta, diciéndome que no estaba de humor. Nunca hizo eso antes, nunca. Siempre hablábamos sobre lo que nos pasaba, siempre compartíamos si estábamos tristes o deprimidos. Nuestra relación continuó por unos 3 meses más después de eso. Hasta que un día, me llama por teléfono, no vivíamos juntos y me dice que quiere terminar. Luego suelta, tampoco estoy enamorada de ti ya, era el amor de mi vida. Esa ruptura fue hace 8 años y medio, y ella falleció un año después de eso hace 7 años y medio. Siento que nunca me recuperé y que nunca lo haré, de ninguna de las dos cosas. Cuando descubrí que nunca fue quien decía ser, todo se vino abajo. Su educación, su carrera, su música favorita, incluso su diagnóstico de cáncer y la muerte de su padre, todo eso pertenecía a la vida de otra persona. El hombre del que me enamoré no existía. Darse cuenta de esto rompió algo profundo dentro de mí. Fue un cambio total, como despertarse en un mundo donde nada era real. ¿Sabes cuando las pequeñas cosas ya no se sienten igual? Cómo sonreían al verte entrar, la forma en que te tocaban sin pensarlo, esos mensajes de texto al azar solo para decirte que te extrañaban. Cuando eso se apaga, cuando te sientes un extraño en la misma habitación, cuando el esfuerzo se convierte en una obligación, es ahí cuando empiezas a darte cuenta. No siempre lo escuchas en sus palabras. Lo sientes en el silencio, en la distancia, en cómo comienzas a sentirte solo, incluso cuando están justo al lado tuyo. Lo vi tratar a su nueva mejor amiga, a quien conoció después de que lleváramos más de 8 años juntos y de que yo me mudara a otra ciudad por un trabajo que él siempre había deseado, con más compasión de la que me había mostrado a mí. Decía que sí a cosas por ella que siempre me había negado a mí. Era evidente que estaba enamorado de ella. Y eso me hizo dudar si alguna vez realmente me había amado. Terminó nuestra relación justo el día de nuestro 10º aniversario. Empecé a notar que se tomaba más tiempo para responderme o para ver las cosas que le enviaba. Ya no iniciaba esas conversaciones serias o íntimas. Se había vuelto más distante, con menos cumplidos y, lo peor de todo, me besaba con los ojos abiertos. Evitaba mirarme a los ojos y parecía esconder sus problemas aún más de lo habitual. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Me hizo sentir como si fuera una persona defectuosa, un fracaso. A veces me pregunto si alguna vez seré la misma. Pensé que había encontrado al amor de mi vida, a alguien con quien realmente podía imaginarme pasar el resto de mis días, y de repente, él simplemente empezó a sentirme más como a una mejor amiga. Solo de pensarlo, siento que me arrancan el corazón del pecho. El año anterior a nuestro divorcio, empecé a darme cuenta de algunas cosas. Hablábamos sobre tener hijos, comprar una casa, ese tipo de cosas. Nos destinaron juntos al extranjero, y todo cambió. Yo pasaba mucho tiempo en mis misiones, pero me aseguraba de mantenernos en contacto como él quería. Cuando él tuvo su primera misión, los mensajes y llamadas fueron esporádicos. Intenté mencionarlo un par de veces, pero siempre decía que estaba ocupado o que no podía hablar porque no tenía privacidad. Poco a poco, comenzó a salir y a beber todos los días. Siempre me pedía dinero para el almuerzo. A pesar de que en el país donde estaba, todo era bastante barato. Finalmente, le pregunté qué estaba pasando porque no era normal. Ahí fue cuando me confesó que se había desconectado. Disfrutaba de la libertad de estar lejos, pero quería esperar a hablar de ello hasta que regresara, como un mes después. Así que quedamos atrapados en una especie de limbo. Luego, recibí una llamada de mi sargento mayor, quien me contó que había visto a mi ex con otra mujer. Al principio no quería decírmelo, pero al final decidió hacerlo. Me sentí tan avergonzada que supe que ya era suficiente. Tuvimos una conversación por teléfono y, aunque me dolió, me confesó que no me había extrañado en absoluto mientras estaba lejos, y que no me había amado en los últimos 5 años de nuestra relación. Llevábamos juntos 7, casados 5. Así que, bueno, le dije que habíamos terminado y que iba a divorciarme. Ahora que lo miro en retrospectiva, no entiendo por qué se quedó. No era perfecta, ni él lo era, pero lo que me hizo al final me ha marcado para siempre. Hace años, hice un viaje para visitar a mi mejor amigo, una travesía que duró aproximadamente 4 días. Durante toda mi estadía, él nunca tomó la iniciativa de mandarme un mensaje para saber cómo estaba.
Ni siquiera se molestó en recogerme del aeropuerto porque le parecía demasiado esfuerzo. Y cuando regresé a casa, ni se dio cuenta de que ya estaba allí. Recuerdo que, al pasar por un torniquete en el aeropuerto, tropecé con mi maleta y me hice un gran moretón en la cadera. Y él no dijo nada, no preguntó qué me había pasado. La indiferencia absoluta. Casi parecía que no había ninguna diferencia entre que yo estuviera ausente o presente. De repente, su teléfono parecía estar pegado a él. Empezó a ponerle contraseña, a esconderlo y a cerrar las pantallas cada vez que me acercaba. Era evidente que no quería que viera lo que hacía. Ignoraba mis llamadas y mensajes, pero siempre estaba disponible para todos los demás, en persona y en redes sociales, haciéndose el loco. Mis publicaciones con fotos de él y de nosotros parecían no existir para él, pero no era el mismo caso con las de otros. Y de la nada, comenzó a jugar un nuevo videojuego, hasta parecer que lo hacía las 24 horas del día. Le preguntaba si estábamos bien, si había algo que debía saber, si había alguien más. Su respuesta era siempre la misma: estamos bien, no hay nadie más. Dejó de tomarme de la mano, su mano siempre estaba inerte, así que simplemente dejé de intentar sostenerla. Pensé que quizás ya no le gustaba cómo me veía o que no le agradaba lo que llevaba puesto. Ya no regresaba a casa después del trabajo, el gimnasio se volvió su refugio, dejó de ayudarme con las cosas de la casa. Y finalmente, todo se tornó evidente cuando descubrí las infidelidades. En un instante, 13 años se esfumaron. Ese dolor y traición son algo que jamás podré comprender. Me lastimó más que nadie y no le importó en lo más mínimo. Me comentó que había comenzado un nuevo trabajo y que le gustaba una chica con la que estaba en la orientación. Apenas habían pasado 2 días. Empecé a empacar mis cosas para irme y él trató de detenerme. Le dije que si me estaba diciendo que le gustaba a otra persona y que ya no sentía nada por mí, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Él me dijo que solo era un crush y que estaba casi seguro de que ella tenía novio. Entonces le pregunté, ¿no le dijiste que tienes novia? Y su respuesta fue que decidió seguirme hasta mi casa y apareció con flores, aunque terminamos una semana después. A pesar de que él vaciló, al final decidió que ya no había nada entre nosotros. Cuando te miran y en sus ojos no hay nada, ni brillo, ni interés, ni preocupación. Esas miradas son las que más duelen, sobre todo porque no es que hayas hecho algo malo. Simplemente decidieron que ya no eres su tipo. ¿Cómo supe que ella ya no estaba enamorada de mí? Todas las señales estaban ahí, pero no las noté. Todo lo que hacía parecía estar mal. Era pobre, y ya no estaba ahorrando como antes. Una sola rosa ya no bastaba, y lo más doloroso, su toque se sentía diferente. Ahí fue cuando realmente caí en cuenta de la situación. Estuve enamorado por unos meses, aunque probablemente no era amor, era más bien la emoción de conocer a alguien nuevo. Nos mudamos juntos demasiado rápido debido a sus circunstancias. Una vez que se instaló cómodamente en el nuevo lugar que encontré para ambos y que estaba pagando, empezó a volverse cada vez más abusiva durante los siguientes 3 años y medio. Los primeros signos fueron el trato del silencio cuando las cosas no salían como ella quería, y reacciones explosivas cada vez que intentaba establecer límites. Su falta de interés en mí era evidente. Había personas con las que salí que me conocían mejor en 3 meses que ella en 3 años y medio. Simplemente no le importaba conocerme como persona y esperaba que yo hiciera todo por ella. Que estuviera obsesionado y que le proporcionara todo de cualquier manera, y nunca era suficiente. Al final, fue horriblemente abusivo y perdí alrededor del 20% de mi peso normal. Aún hoy estoy confundido y traumatizado. No creo que ella estuviera realmente enamorada, así que no puedo decir que se haya desenamorado. Creo que al principio estaba fascinada, pero después de mudarse conmigo, comenzó a resentirme cada vez más. Pero, como era tan cómodo para ella vivir con alguien como yo, que no conocía mejor y tenía una autoestima extremadamente baja, simplemente me mantuvo a su lado para vivir sin pagar renta mientras avanzaba en su carrera. Fui como un cajero automático durante 3 años y medio, lo peor de mi vida. Cuando finalmente logré salir de esa relación, ella aún no se había graduado. Espero de verdad que lo haya hecho después, al menos para que todo el dinero y esfuerzo que invertí en apoyarla mientras se concentraba en sus estudios no haya sido en vano. Lo único que me podría hacer sentir mejor al repasar esa relación es saber que la depresión y el burnout que sufrí al perderme intentando darle tanto, al menos le sirvió de algo. Si no, ¿cuál era el punto de todo esto? Mi autoestima ha mejorado mucho ahora. Mis estándares en citas solían estar en los 7 círculos del infierno. Prefiero que alguien me ame y luego se desilusione por doloroso que sea a volver a estar en una relación con alguien que realmente me odia.
Fue horrible, 0 de 10, no lo recomendaría a nadie. No es algo que suceda siempre, pero puedo darme cuenta, generalmente según cómo tratan mi relación con mi perro. Para que lo entiendan, ella es la razón por la que he logrado mantenerme en pie. Así que, en cierto sentido, es mi sombra. Al principio, cuando conozco a alguien, la persona se fascina al ver que mi perra no necesita correa, que la llevo a bares y hasta a las tiendas de conveniencia. Y, lo más curioso, es que soy increíblemente suave con ella cuando normalmente soy bastante rudo. Sin embargo, poco a poco, empiezan a criticarme a mí y a mi perra. Se sienten celosos y sugieren que no debería estar tan involucrado, cosas así. Para mí, eso es el inicio de algo peligroso. Comenzar a sentir desdén por algo que al principio era motivo de alegría. Además, ya casi tengo 40, así que las cosas en mi vida están así por un motivo, y no voy a justificarme ante nadie. Amo a mi perro, ella me ama a mí, y la gente que realmente nos quiere preferiría sumar a nuestra vida en lugar de sugerir que cambie. Ahora ella tiene 10 años, y a lo mucho creo que nos quedan 5 o 6 años más juntas. No sacrificaré ni un solo momento de su compañía si puedo evitarlo. Tienes todo lo que ella siempre quiso en la vida, la casa, los hijos, y de repente te conviertes en la prioridad número 4, 5 o 6. La intimidad se detiene. Los besos dejan de ser parte de la rutina. El contacto, ese roce que tantas veces fue especial, ya no existe. Y un buen día, te sumerges en una profunda depresión, cuestionándote tu valía como hombre. Piensas en terminar con todo, pero logras detener esos pensamientos. Empiezas a luchar por tu vida y tu cordura. Te esfuerzas por salir del agujero en el que te encuentras. Y entonces, algo ha cambiado en ti. Comienzas a vivir para ti mismo. Claro, sigues ahí para los niños, para la familia. Has construido demasiado como para considerar un divorcio, así que continúa. Buscas cosas que te mantengan ocupado, tanto mental como físicamente, y que te hagan sentir seguro. El viejo tú es solo una cáscara vacía. El nuevo tú ya no ama a nadie más, excepto a sí mismo. Y ahí es cuando te das cuenta de que el amor realmente se ha ido. Regresó de un par de viajes de trabajo donde estuvo ausente un mes en total, repartido en 2 meses. Durante el último, apenas me enviaba mensajes, solo si yo la contactaba. Cuando por fin volvió, parecía más irritada y cortante conmigo. En esas 2 semanas previas, cada vez que salíamos, me sentía como un soldado que se quedaba atrás. Todas las fotos que subía eran de ella con los niños, y yo brillaba por mi ausencia. Fue una sensación horrible. Empezó a beber más, y aunque sabía que algo no estaba bien, no quería hablar de nada. Finalmente, logré que se sincerara y me dijo que ya no quería seguir, que quería el divorcio. Sentí que no había nada que pudiera hacer para cambiar esa situación. Con el tiempo, me enteré que en su primer viaje de trabajo había conocido a un compañero, y su conversación se volvió intensa. Para el momento del divorcio, ya estaban intercambiando casi 7.000 mensajes al mes. Ella incluso había estado con él la misma semana en que firmamos los papeles del divorcio. Ahora son oficialmente pareja. En el segundo viaje, conoció en persona a una compañera amiga por primera vez. En ese momento noté el cambio más evidente. Pero ella solo estuvo de regreso una semana antes de irse de nuevo. Durante el proceso de divorcio, descubrí que esta mujer intentó tener relaciones con mi ex en algún momento, y es evidente que no me soporta. Pasaban horas hablando por teléfono en el trabajo. Y luego, cuando los niños se iban a dormir, hacían videollamadas, incluso mientras mi ex se relajaba en la bañera. Reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que mi ex dejó de decir te amo justo después de conocer a esta compañera, lo cual ocurrió después de que comenzó a hablar con el nuevo. A las 4 de la mañana, 2 meses antes de nuestra boda, tuve que llamar a su madre para que viniera a buscarlo y lo sacara de mi casa. ¿Te imaginas? Estaba completamente embriagado, gritándome por unas hojas de mostaza que había preparado con tanto esmero para la cena. La tensión en el ambiente era palpable, al punto en que casi me empujó en el pecho, como si fuera un extraño en la calle. Parece que su amor por las cervezas de alto contenido alcohólico superaba al que sentía por mí, o incluso por la cena que había elaborado con tanto cariño. Para colmo, hice la llamada a su madre porque, a pesar de sus 38 años, seguía viviendo con ellos, y no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad de conducir. Sin embargo, él eligió ignorar los consejos y decidió que podía manejar de todos modos. Llegó un momento en que entendí que mis problemas nunca importaban. Si tenía un mal día, no era nada comparado con el suyo. Intenté abrirme una vez más, buscando un poco de empatía y comprensión, pero su respuesta fue fría. No tengo tiempo para lidiar con tus problemas. Eso fue como un puñetazo en el estómago.
Una herida mucho más profunda que cualquier golpe que me haya dado. Fue ese instante el que me hizo darme cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y de que, en realidad, a ella no le importaba nada de mí. Al final, eso resultó ser algo bueno. La semana pasada, algo impactante me hizo reflexionar sobre mi relación. Mi ex, con quien estuve 3 años, rompió conmigo en enero de 2025. Fue un verdadero golpe porque no había señales de que algo estuviera mal. Nunca tuvimos problemas de comunicación o de intimidad. Pero al mirar hacia atrás, hay un momento que destaca cuando sentí que su amor por mí había desaparecido. Vivimos en el sur de California y, en medio de enero, recibimos órdenes de evacuación debido a los incendios que se acercaban. Recuerdo que, mientras el fuego avanzaba, él se negó a irse. Estábamos literalmente viendo las llamas desde nuestro departamento. Me invadió el pánico mientras trataba de empacar a nuestras mascotas para salir. Fue entonces cuando tuvimos nuestra primera y única pelea a gritos. En un momento de desesperación, decidí llevarme a nuestro perro y dejarlo atrás. Su excusa fue que las órdenes de evacuación eran dramáticas y que yo solo quería irme porque los demás lo estaban haciendo. Imagínate lo frustrante que era escuchar eso. En ese instante, me negaba a aceptarlo, pero era evidente. Había perdido el interés en nuestra relación. Pasé la noche sin poder dormir, pegada a las noticias, esperando que todo estuviera bien. Afortunadamente, no sucedió nada grave en casa, pero una semana después, él me dejó porque ya no quería la responsabilidad de una relación. Es impresionante cómo, en situaciones extremas, se revelan las verdaderas prioridades de las personas. Empezó a distanciarse poco a poco. La intimidad que antes era más o menos regular, se volvió esporádica y al final inexistente. Cada vez que intentaba tomarle la mano, ella se tensaba. Ya no me abrazaba cuando nos acostábamos a dormir. De repente, necesitaba un montón de independencia. Pasaba mucho más tiempo en redes sociales, pero nunca mencionaba que estaba casada. Era obvio que coqueteaba con otras personas, aunque ella lo llamara coqueteo amistoso. Hasta compró boletos para salir del país el fin de semana de nuestro próximo aniversario de boda. Recientemente, se fue de viaje para visitar a una nueva amiga. Durante varios días no quería llamarme para decirme buenas noches. A pesar de que siempre habíamos mantenido esa comunicación cuando uno de los dos estaba fuera. Me sentía como una molestia cada vez que le mandaba un mensaje preguntándole si podía hablar unos minutos. Cuando regresó, me confesó directamente que ya no estaba enamorada de mí. Desde el principio de nuestra relación, habíamos acordado que si alguno de los dos llegaba a dejar de amar al otro, probaríamos con una terapia de pareja. Tuve que convencerla para que fuera. Tal vez no debía hacerlo. Si realmente lo hubiera querido, no habría necesitado que la convenciera. Hubo un momento en que tuvo que dejar el país y buscar trabajo en su tierra natal por razones personales. Al principio, estuvimos bien. Nos hablábamos todos los días por FaceTime y mensajes de texto, pero después tuvimos una discusión fuerte. Yo decidí terminar, y él, dolorido, dijo cosas hirientes. Al final, aunque se disculpó, me suplicó que volviera con él. Volví y lo perdoné, o al menos eso creí. Con el tiempo, empezó a enviar menos mensajes, evitaba las llamadas y llegaba más y más tarde a casa. Siempre decía que eran por reuniones que lo mantenían encerrado más tiempo del necesario. Además, se molestaba por cuando pequeña. Recuerdo una vez que me dio un fuerte dolor de cabeza después de tomar, y, como siempre se preocupaba cuando bebía, me dijo que ese dolor era prueba de que no me controlaba. Las conversaciones se centraban solo en él. Cada vez que intentaba compartir algo sobre mí, él se desvanecía por horas y luego me respondía ignorando lo que había dicho, volviendo a sus problemas. No me di cuenta de lo mal que iba la relación hasta que empecé a hablar de una promoción que estaba esperando y él se mostró confundido, como si nunca le hubiera mencionado nada. Resulta que ya no me sentía a salvo compartiendo buenas noticias. A pesar de que yo seguía intentando comunicarme y pedía llamadas, había una desconexión emocional y física. Poco a poco, nuestra relación se fue desmoronando. El amor se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Al final, terminé con él, citando la distancia como la razón. Es una pena que nunca sabré si él dejó de amarme primero o incluso si fue infiel. Pero lo cierto es que en algún momento dejamos de ser los mismos de antes. Tardé meses en dejarlo, por la compasión que sentía y por no querer que él se sintiera abandonado. Pero ahora me doy cuenta de que él me abandonó mucho antes de que yo tomara la decisión. Empecé a escuchar cómo el veneno se filtraba en su oído gracias a su madre, y él simplemente se desconectó de nuestro matrimonio. La situación llegó a tal punto que dejé de intentar contactarlo y le envié los papeles de divorcio.
pero, sorprendentemente, ni siquiera los firmó hasta el último día permitido. Con el tiempo, me han comentado que eso fue otro intento de manipulación, un juego de poder que definió toda nuestra relación. 5 años en la relación, y de repente decidió que no deseaba intimidad durante meses, ya no parecía quererme cerca. Se fue de viaje por 2 semanas con nuestros amigos y, durante ese tiempo, nuestras interacciones se redujeron a 2 breves momentos. En el primero, le envié un mensaje preguntándole cómo le iba y si todos estaban bien. Su respuesta fue un escueto bien. Días más tarde, lo llamé para saber de él. Apenas me dio tiempo de formular mi pregunta. Su voz resonó llena de reproches, acusándome de interrumpir la película que estaban disfrutando en casa de un amigo. Le pregunté por qué se mostraba tan distante durante el viaje, y su respuesta fue que buscaba desconectarse y deleitarse con los paisajes. Sin embargo, lo curioso es que la hermana de su cuñado me contó que en realidad él estaba absorto en su teléfono todo el tiempo, riéndose de lo que aparecía en la pantalla. Cuando lo confronté, negó cualquier desliz. Sin embargo, más tarde se sinceró y me reveló que ya no sentía atracción por mí, que el amor se había desvanecido. Yo interpreté eso como una ruptura, pero para él era solo un llamado a transformar todo lo que era. A veces, resulta impresionante cómo la verdad puede duele con tal intensidad y, al mismo tiempo, abrir los ojos de una manera tan cruda. Colgó una foto enmarcada que tomé, una de las que realmente me gustaban, en el baño de abajo. Y para aclarar un poco, mi esposa decidió mover esa foto, que incluso enmarqué yo mismo, desde la sala de estar a ese baño del sótano que casi nunca usamos. Eso me hizo darme cuenta de que no le importaban mis sentimientos, mis pasiones, ni mis gustos o disgustos. Parecía que sus decisiones sobre la decoración eran más importantes que lo que yo pudiera sentir al respecto. La manera en que algunos de estos comentarios resuenan tan fuerte. Nunca dejé de amarlo, aún lo quiero. Simplemente nos hicimos daño demasiado, había demasiados factores que no debieron intervenir. Mi inmadurez, la crisis de los 20 y tantos, mis problemas de salud mental, los de él, la diferencia de edad, no sé qué más ha pasado. Solo sé que a veces siento que todo es culpa mía. Ha pasado una semana desde que terminamos y siento que he perdido la mitad de mi cuerpo y mi cordura entera. Me pidió que no volviera a casa hasta tarde los jueves, para que pudiera hacer videollamada con su otra novia sin interrupciones. Había manipulado la situación hasta lograr que abriéramos nuestra relación. Así que me iba a la casa de mis padres, o tomaba una película, o simplemente, me sentaba un rato sola en mi auto. En ese momento no tenía la claridad mental que tengo ahora. Pero creo que, en el fondo sabía que lo que él sentía por mí ya no era realmente amor. Nunca tuvimos una discusión concreta, pero sí manteníamos muchas conversaciones donde pareciera que nunca podíamos cerrar la brecha que había entre nosotros. A pesar de todo, nuestras charlas eran increíbles y disfrutábamos pasar tiempo juntos. Yo creía que con el tiempo íbamos a encontrar una solución. Sin embargo, empecé a notar que el contacto físico se estaba desvaneciendo. Primero dejamos de tener relaciones, luego paramos de acurrucarnos y al final me di cuenta de que ella evitaba darme un beso en la mejilla. Yo seguía, o al menos intentaba, buscar maneras de solucionar nuestros problemas. Al final, pasamos semanas sin tocarnos y yo decidí mencionarlo. Ella simplemente ya no veía un futuro a largo plazo. Por su propia admisión, le encantaba todo sobre nuestra relación. Las citas, nuestras actividades, el tiempo juntos, pero los problemas simplemente se volvieron demasiado grandes. Había muchas cosas que no vi venir, pero uno de los momentos que más me impactó fue cuando faltó a una cena con amigos. Decidí sorprenderlo y le llevé una hamburguesa y alitas de pollo a casa. Pensé que sería un gesto bonito, pero en lugar de agradecerme, me soltó algo así como: Dios, tengo la sensación de que voy a ser uno de esos tipos que termina odiando a su esposa. Hasta ahora no entiendo qué hice para merecer todo ese odio de su parte. Pero en ese instante supe que no había forma de arreglar las cosas. Fue un golpe muy duro cuando mi prima falleció de repente en un accidente de auto. Todos en la familia decidieron hacerse tatuajes en su honor. Pero mi entonces esposa, de manera muy educada, decidió no hacerlo. Ella y yo teníamos una relación muy cercana con mi prima, de hecho, fue quien ofició nuestra boda. Mi esposa ya tenía varios tatuajes, muchos de los cuales se había hecho casi por impulso, así que cuando ella se negó a hacer uno en memoria de mi prima, no le di mucha importancia en ese momento. Pero en el fondo, yo lo sabía. Pasaron 8 años más antes de que finalmente nos divorciáramos. Pero si miro hacia atrás, ese fue el primer indicio de que algo no estaba bien.